Veamos entonces una explicación que nos puede ver o nos puede dar una precisión a propósito de cómo podemos ir aterrizando, para utilizar una metáfora, esto del compuesto a partir de la composición ilemórfica de las cosas. Vamos a ver este ejemplo que podríamos rastrear, digamos, en relación con ciertas cosas específicas, ¿verdad? Vamos a pensar un círculo, en este caso, ven aquí la foto de abajo, estos son circulitos de madera, ¿verdad? Son como cuentas de madera, podrán entender ustedes, son compuestos, ¿ya? Son compuestos de materia y de forma, porque ahí coinciden o convergen una materialidad, en este caso la madera, en este caso específicamente cedro amargo, ¿ya? Y una forma que sería la circularidad. Pero vamos a pensar la forma por su lado, ¿verdad? De la manera más abstracta posible, que sería esta que está aquí en primer lugar, la forma de círculo, la circularidad en general. Ahí la manera solamente formal de pensar esto, o una manera solamente formal de pensar esto, podría ser, por ejemplo, el concepto matemático de circularidad. ¿Ya? Ustedes recordarán la definición de círculo como un conjunto de puntos tales que todos distan igual de otro punto que se llama centro, ¿verdad? Eso es una manera de definir el círculo, imagino que habrá otras. Pero el punto es, ahí cuando estamos hablando de un objeto geométrico, de un objeto matemático, estamos solamente y solamente ante un objeto que existe de manera inmaterial. Los objetos matemáticos no son materiales, son puros conceptos, ¿verdad? Entonces, esta es la manera más general de pensar los círculos. Ahora, círculos no solo hay en el sentido de círculos matemáticos, también hay círculos de otras índoles, ¿verdad? Ahora, podríamos pensar, ahora sí, un círculo inteligible que sea compuesto, pero tomado universalmente. Eso sigue siendo general y abstracto. Vamos a barajar esto, ¿verdad? O a desbarajarlo, vamos a ordenarlo. ¿Qué quiere decir que sea un círculo inteligible? Esto lo que quiere decir es que lo estamos pensando solamente. Y como lo estamos pensando, es puro concepto. Y como es puro concepto, necesariamente es abstracto, ¿verdad? Ahora, podemos pensarlo a pesar de que es abstracto, que es general y que es solamente una representación en la mente, de manera distinta a los círculos matemáticos. ¿Por qué? Los círculos matemáticos, el círculo geométrico como figura geométrica, no tiene materialidad. Pero aquí ya podemos pensar, por eso es inteligible, un círculo general, pero que además sea compuesto. ¿Qué quiere decir esto? No, en este momento no estoy pensando en ningún tipo de materia. No estoy distinguiendo ninguna materia de otra. No estoy asignándole a este círculo ninguna materialidad específica. No, ninguna. Pero aún así, lo que estoy diciendo es que ya no estoy pensando en el objeto matemático, sino que más bien estoy pensando en esa generalidad de cosas que son circulares y que además tienen materia. Así, en general, no se dan en la vida cotidiana. Eso es, de nuevo, un mero concepto. Es como concepto el referente de todo aquello que sea circular y que tenga alguna materia. Como no estoy distinguiendo, de nuevo, todavía estamos en un nivel de indeterminación material, eso no puede existir concretamente. Necesariamente es algo general, ¿verdad? Y por lo tanto, algo que solo existe de manera abstracta, como un concepto. Que aunque es abstracto, aunque es general,
es menos abstracto y menos general que el concepto de circularidad. De alguna manera, ustedes entenderán que este número 2, como círculo inteligible, compuesto y tomado universalmente, depende, para poder ser pensado tan siquiera, depende de la noción de círculo como forma más general. Si esta no está, esta segunda, si la primera no estuviera, la segunda no se daría. ¿Se entiende esta distinción? ¿Se entiende esto de que ambos son generales, pero uno es más abstracto que otro? ¿Se entiende que, aun cuando los dos son abstractos, uno es compuesto y el otro no? Preguntas, dudas, comentarios. A mí la verdad no me quedó tan claro. Ok, vamos a ver. ¿Quién preguntó? Perdón. Jessica. Ok, Jessica, vamos a ver. Jessica, digamos que podemos, vos has visto cosas circulares y, no sé, tal vez algún adorno. Es más, podemos pensar en un plato en los que uno come, que sea redondo nada más, ¿verdad? Vea que ese plato es, digamos que de loza, de cerámica, ya, podría ser, no sé, hay platos de piedra también, no sé, no importa, la verdad no importa. Pero los platos tienen esa forma, la circularidad, y tienen esa materia que es concreta, digamos. Es esa cerámica que se quiebra o esa loza que se abolla, ¿verdad? Eso lo podemos entender. Ahora, vea que aquí yo estoy, ya le hablé de 3 tipos de platos materiales en ese sentido. Son concretos y son materiales. En tanto que concretos y materiales, los puedo distinguir el que es de cerámica del que es de loza y del que sería de piedra, precisamente porque son de materiales distintos. Ahora, si yo les quito la determinación material, yo me quedo solamente con un concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo le quito la determinación material, ya no me queda ningún plato aquí al frente, ya yo no estoy enfrente de ningún plato, pero sí estoy haciendo referencia a cualquier tipo de plato, en este caso, que sea circular y que sea de alguna materia. ¿Cuál? Cualquiera, no me importa. Para que ese concepto funcione como un concepto general, le quito la determinación material. De modo que, como ya no me estoy fijando específicamente en que sea o de loza, o de cerámica, o de piedra, cuando yo le quito esa determinación material, simplemente me quedo con platos que sean redondos y que sean de algún tipo de material. Ahí ya estoy pensando los que son de plástico, los que son de madera, los que serían de bronce y de cualquier otro tipo de material. Ahora, vea que todavía estoy con el plato. Ahora, yo puedo pensar ya no un plato, sino simplemente un objeto circular. Y ya me quedé también sin plato, porque ahora yo lo que estoy pensando es toda esa colección de objetos que serían circulares y de alguna materia. Podríamos pensar entonces que eso me sirve tanto para el caso de un plato de cerámica como para una moneda, por ejemplo. Una moneda que siendo redonda es también de un material, alguna aleación ahí, no sé, hay monedas de oro, hay monedas de plata, hay monedas de otro tipo de materiales. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando estoy en 2, cuando pienso un círculo inteligible tomado universalmente, lo que estoy es pensando como concepto simplemente un objeto que tiene que ser circular, o sea, un círculo, ¿ya? Y que sea de alguna materia, cualquiera que sea. No me interesa ya ninguna otra determinación, solo esas 2. Tiene una forma y tiene una materia. La forma es la circular y la materia es cualquiera. Eso solo lo podemos dar, solo lo podemos encontrar de manera abstracta. No hay en la concreción que nosotros vivimos objetos que no tengan una materia determinada, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Por eso es que este círculo es inteligible, o sea, lo podemos entender como un compuesto, o sea, como algo que tiene materia y forma, aun cuando no esté especificada la materia. La forma sí, porque estamos hablando de círculo, pero la materia no está especificada. Ahora, si queremos todavía subir en el nivel de abstracción, le quitamos la materia, le quitamos la materia y nos quedamos ahora sí solamente con un círculo
¿ya? Que coincide con lo que es la circularidad y ya no es un círculo compuesto porque es solo forma, es solo la forma de circularidad. Después, cualquier composición que nosotros hagamos, sea general o sea concreta, va a depender de esa forma, porque esa forma va a venir a actualizar, habíamos dicho, va a venir a configurar lo que vayamos a meter con ella en composición. Si es de manera completamente general, podemos decir simplemente que es algo, cualquier cosa que sea circular del material que sea. Y después de ahí podemos ir precisando más en relación con la concreción. Jessica, ¿ayuda un poco esta explicación o todavía necesita que le explique mejor? No, sí, con eso está bien. Es como Perfecto. ir de lo más específico a lo más general. Sí, si uno sube la abstracción. O también es como ir de lo más general a lo más específico, si uno lo que hace es que aumenta, le sube el volumen a la perilla de la Ajá, concreción. Ya, estos son ajá. como los controles como los controles de en las guitarras eléctricas, ¿verdad? Que tienen dos perillas, ¿verdad? Bueno, en este caso, la guitarra eléctrica aristotélica tendría la perilla de la abstracción y la perilla de la concreción. Cuando llevo a cero la de la concreción y aumento completamente la de la abstracción, estoy solamente con el concepto de circularidad. Ya todo lo demás es una combinatoria de ambas, donde algún nivel tiene de ambas. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Ahora, vamos a bajar todavía más. Ya de alguna manera con la respuesta que le di a Jessica, habíamos bajado el nivel de abstracción cuando empezamos a hablar de los platos. En el sentido de que también podemos hablar de círculo inteligible como compuesto individual, el que está en cada círculo individual. Ahora sí, ya yo no estoy hablando de cualquier círculo o de todos los círculos a los cuales se refiere el universal de círculo material, sino que voy a hablar, aunque sea de manera general, de los círculos específicos, digamos, a los cuales me refiero con este concepto. O sea, en cada círculo individual tenemos un círculo inteligible, que es un compuesto individual que distingo de cualquier otro. Es como que aquí nos estuviéramos fijando en el universal, en la segunda parte, en el número 2, y que en el número 3 nos estuviéramos fijando en el individuo o en los individuos que aparecen dentro de el grupo, dentro del género, dentro del saco que habíamos dicho la semana pasada, para lo cual el universal me sirve como etiqueta. Estos dos se parecen mucho. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del universal, ¿verdad? Y aquí estamos hablando ya de círculos específicos, aun cuando yo no me esté refiriendo todavía a su materialidad. Para eso necesitamos dar un paso más, que sería convertir este círculo ahora sí en un círculo sensible. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ese círculo con una materialidad determinada. Ya no es lo mismo decir el círculo que está en composición de alguna materia cualquiera, a decir los círculos, ¿verdad? Los círculos de algún material a los cuales me puedo referir con el universal, círculo inteligible tomado universalmente. Ahora podemos hablar todavía en un nivel más de precisión cuando yo digo, por ejemplo, todos los círculos de madera, todos los círculos de bronce, todos los círculos de vidrio, todos los círculos de lo que sea. Por eso es que ya decimos que es sensible, porque ahora sí ya estamos ante una materia que aparece ahí, ¿verdad? Pero aún así seguimos tomándolo universalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo digo círculos de madera, me estoy refiriendo a círculos que ya están en la vida concreta que nosotros estamos. Cuando yo digo círculos de metal, ya eso sí lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Pero, lo que nosotros nos encontramos es un círculo específico. Aquí todavía estamos hablando de todos los círculos de metal, ¿lo ven? Aun cuando estos puedan aparecer
en la vida concreta que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo estamos pensando todavía como ese concepto que de alguna manera abarca a todos esos círculos que son sensibles. Y por último, el mayor nivel de concreción es cuando ya llegamos a otro tipo de círculo sensible, que es un compuesto individual y que puedo especificar en concreto. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de que yo tenga una ruedita de madera de estas, que yo la agarre y les diga, esta ruedita de madera es un círculo de madera que tengo en mi mano. Es completamente concreto. Es completamente concreto. En él coincide una forma, que la forma siempre es abstracta, ¿verdad? Y una materialidad que ha sido manipulada, que ha sido actualizada por medio de algún agente, ¿ya? De manera tal que esa materia se configure sí, de manera tal que esa materia ahora está configurada como un círculo. Por eso decimos que es este circulito de madera. ¿Se entienden estos pasos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Profe, Dígame. porque, bueno, para recapitular, ¿verdad? Con el ejemplo de la semana pasada de las rosas, ¿verdad? Que se fue haciendo círculos y círculos y círculos, digamos, la hoja en blanco tendría como título circularidad, siendo ya la idea, digamos, la circularidad del primer paso. El círculo inteligible, ahí se haría el primer círculo, ¿verdad? En el cual, pues, eso tendría yo que sé como título círculos y del material que se les ocurra, ¿verdad? Uh-huh. Ok. El tercero, ya sería como los que son, ¿cómo decirlo? Pensando específicamente uno de un tipo. ¿Es así? ¿Sí? Y el cuarto ya sería traer o pensar físicamente los existentes de tal tipo. O sea, por ejemplo, los de metal. En efecto. Y ya el último ya sería pues el que se podemos tener en la mano. ¿Sí? Por ejemplo, este. Ok. ¿Ves? Sí, es como ven esta flecha, ¿verdad? Hacia arriba, la dirección hacia arriba significa abstracción y la dirección hacia abajo significa concreción. Siendo la concreción, obviamente, el darse una cosa como algo tangible que se puede tocar, se puede oler, se puede medir, se puede pesar, se puede quebrar, ¿ya? Y aquí vamos a ver que lo abstracto aparezca arriba y lo concreto abajo, eso no tiene ninguna intencionalidad, digamos. Bien, el ejemplo bien pudo estar, empezar por lo más concreto para llegar a lo más universal, eso es irrelevante realmente. Pero sí, la idea es que podemos pensar a partir de materia y forma cómo es que las cosas están configuradas de manera más concreta, menos concreta, hasta el punto en que separamos el compuesto y distinguimos la forma, ¿verdad? Sí, y separamos la forma, ¿verdad? Una vez que separamos la forma, la materia ya la perdemos de vista completamente. No es que nos queda de nuevo, no es que nos queda por un lado una materia indeterminada y por otro lado una forma, sino que una vez que el compuesto lo separamos, la forma la podemos entender, pero la materia ya la perdemos de vista, porque nosotros no podemos interpretar una materia si no está configurada. Entonces simplemente es eso, ¿verdad? Es como un transitar, como un moverse entre la abstracción y la concreción. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces veamos ahora otra cosita que nos dice Aristóteles a propósito de las esencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan del totine inai que habíamos puesto acá, ¿verdad?
La esencia, que es lo que hace que la cosa sea lo que es, se relaciona obviamente con la materia y con la forma precisamente porque la composición mediante la cual la forma establece las determinaciones de la materia, evidentemente están atravesadas por lo que es la esencia de la cosa. O sea, el compuesto necesariamente es una cosa distinguible de cualquier otra, o sea, es eso y no otra cosa, gracias a que la configuración de materia más forma está en función de esa esencia que la hace ser lo que es. Son dos maneras de explicar, dos ámbitos que hay que explicar para entender las cosas en Aristóteles. Ahora, el punto es, la esencia, eso que dice lo que es la cosa, en última instancia es lo que nos permite definir algo. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase pasada que cuando estamos tratando de explicar el totineína y aquello que, lo que era el ser, lo que era ser en la cosa, ¿no? Decimos que el enunciado de la esencia es la definición. Como limitación, definición. Recuerden que definir algo es ubicar algo, una cosa, ubicar ese algo, esa cosa, dentro de unas determinadas limitaciones, dentro de ciertas limitaciones. ¿Ya? Por eso, esa esencia se relaciona con la definición como sujeto último o como sustancia primera, que habíamos dicho, ¿verdad? Ya no se predica de otra cosa, es el sujeto. ¿Ya? Es el sujeto como sustancia primera que siempre es algo determinado. ¿Ya? En ese sentido, ese sujeto último del que nos habla Aristóteles en esta parte del texto, de él podemos incluso hacer una referencia ostensiva. ¿Qué quiere decir una referencia ostensiva? Cuando yo digo incluso es este círculo de metal, bueno, esto es una tapa, ¿verdad? Es una tapa de metal. De esta tapa de metal yo puedo decir varias cosas, ¿verdad? Obviamente tiene una materia, ya les dije que es de metal, tiene una forma que es, bueno, es circular, como para verlo desde el punto de vista geométrico es circular, pero además tiene otra forma, por lo menos otra, y es que esto es una tapa y no es, no sé, es una tapa y no una cuchara, por ejemplo. Es evidente que es una tapa. Que sea una tapa quiere decir que esta materialidad está configurada de una determinada manera, o sea, que tiene una forma. ¿Se entiende? Y de esto yo digo cosas, ¿ya? No es algo que yo predico de otros. Dígame. O con el ejemplo mismo de lo del círculo, es una tapa y no una moneda. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y eso es porque precisamente el ser de la cosa, su esencia, ¿verdad? Es distinto en una moneda que en una tapa. Ahora, obviamente, ahí estamos hablando de el ser en su ser eso, en su ser eso que es, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, profe, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, una semilla de cacao? Es una semilla de cacao, tiene una esencia, pero puede ser usado como moneda, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí el poder ser usado como moneda tiene una referencia más a su uso, por ejemplo, que a su onticidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí estamos atendiendo a la parte ontológica, ¿verdad? Una moneda es un tipo de ser, ¿verdad? Que no se define por su uso, es simplemente, no sé, uno debería poder definir una moneda sin tener que hacer referencia a su uso, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, es la esencia la que permite hacer esa distinción y la que nos permite también hacer esos enunciados que llamamos definición. Ahora, Aristóteles lo que está diciendo es, bueno, la esencia ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Está en la forma o está en la materia? El problema es que parece ser que la forma es capaz de tener existencia separada. Cuando ya hemos hablado de la circularidad como algo distinto de todos los objetos circulares. O sea, la forma existe anterior al compuesto, ¿verdad? Ahora,
la esencia vendría dado por la materia. El problema es que la materia también es anterior al compuesto, aun cuando antes de tener algún tipo de determinación, la materia no es nada. O sea, la materia empieza a determinarse a partir de que se configure a partir de una determinada forma, ¿verdad? Ahora, para Aristóteles, parece ser que en las cosas compuestas, la esencia, o sea, la referencia de qué es lo que una cosa es, si la cosa es compuesta, esa esencia no puede ser solamente uno de los dos principios ontológicos que están fundamentándola. No puede ser ni solo la materia, ni puede ser solo la forma. La esencia, o sea, lo que es, lo que hace que la cosa sea eso que es, debe responder por esos dos principios necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia de las cosas compuestas, de alguna manera, tiene que remitir tanto a la materia como a la forma. ¿Se entiende esto? La materia para Aristóteles es una especificación. Es una especificación. Es algo, además, en ese sentido, que aunque todas las cosas compuestas necesariamente tienen que tener una materia, no es para nada necesario que las cosas compuestas sean solamente de una materia. Por ejemplo, la esfera es de bronce, pero podría ser también una esfera de latón. También podría ser una esfera de vidrio. También podría ser una esfera de hierro. ¿Ven? Es necesario que para que sea una esfera compuesta tenga materia y tenga forma. O sea, tiene que tener alguna materia, ya sea hierro, latón, vidrio o bronce. Lo que no es necesario de suyo es que para hacer una esfera tenga que tener una materia determinada, cualquiera que ésta sea. O sea, no es que solo es esfera si es de bronce, no es que solo es esfera si es de vidrio. Por eso es que decimos, la materia, de alguna manera, es principio de lo accidental y de lo contingente en el compuesto. ¿Por qué? Porque lo que es necesario es que tenga materia, pero cuál sea esa materia en sí es indiferente. ¿Ya? No es necesariamente dado ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una o puede ser otra sin que esto sea un obstáculo para que la cosa siga siendo lo que es. La materia es una especificación, es importante para la cosa, pero no es en ese caso determinativo de manera necesaria. ¿Se entiende esta precisión? ¿Preguntas con esto? Vamos a ver ahora, entonces, ya fijándonos en el problema también de la forma como algo separado y de lo abstracto como algo separado, vamos a ver también ahora otro tipo de reflexiones en las que nos mete Aristóteles. Es interesante, si ustedes lo ven, esta clasificación de la entidad en la cual dentro de esta lista aparece el universal, Aristóteles lo hace en lo que Tomás Calvo ha determinado como el tercer apartado del libro séptimo de la metafísica. Pero por otro lado, Aristóteles en el apartado 13º del mismo libro, trae a colación ciertos problemas para reconocer el universal como entidad o el universal como este fundamento que hace que la cosa sea lo que es. Vamos a ver cuáles son estos problemas para después o para empezar a hacerles una pregunta. Bien, Aristóteles originalmente nos había dicho que uno de las entidades era el universal y ahora nos va a decir también por qué el universal no es entidad. ¿Ya? Primer problema, ¿verdad? La entidad de cada cosa es propia de cada cosa y no se da en ninguna otra. O sea, eso que hace que algo sea lo que es, se da en esa cosa. Pero el problema es que el universal es común. El universal se da en un montón de individuos que son de la misma clase
un montón de individuos que son del mismo tipo. Eso es un problema. Segundo problema, la entidad es aquello que no se dice de un sujeto, lo acabamos de ver, ¿verdad? En primer lugar, dice Aristóteles, la esencia, como el totiene inai, es del sujeto último, del que ya no se predica de otra cosa. Pero el universal, si ustedes lo entendieron, es una etiqueta, es un concepto que se dice siempre de sujetos. Como cuando yo digo que, no sé, ¿cuál era el ejemplo que teníamos? Podemos decir cualquier cosa. Una moneda es un círculo de metal, ¿verdad? Partiendo del hecho de que estamos hablando de monedas de metal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Círculo de metal lo estamos convirtiendo, y aquí ya lo habíamos visto, en un concepto abstracto que puede predicarse en este caso de un sujeto. Y eso es un problema porque la entidad, como aquello que no se dice de un sujeto, no permitiría que la entidad se predique de algo. Y aquí lo estamos predicando. Entonces parece ser que el universal no es entidad. Tercero, una entidad no se da en otra entidad. Y parece ser que los universales se dan en entidades, tal como lo dice Aristóteles. Por ejemplo, animal como universal se da tanto en hombre como en Sócrates. Se da en Sanchitos, ¿ya? Se da en Sharon, se da en Diana, se da en Josué, ¿ya? O inmueble como universal se da tanto en edificio como en casa, como en hotel, como en edificio de letras. Lo cual, como tercera razón, nos diría que parece ser que el universal entonces no es realmente entidad. Y por último, la entidad no está compuesta de entidades contenidas en ella, y parece ser que el universal sí. Bueno, aquí Aristóteles de alguna manera está como refiriéndose también al universal como género. ¿Ya? Eso uno podría aquí hablar de cierto problema en la argumentación de Aristóteles, pero bueno, simplemente partamos del hecho de que Aristóteles aquí lo que está diciendo es que el universal se compone a partir de cada uno de las entidades que abarca como etiqueta. Ok, ustedes vieron entonces, aquí hay 4 razones por las cuales Aristóteles nos dice ahorita que el universal no es entidad. Aun cuando antes nos había dicho que el universal sí era una entidad. Entonces, una pregunta para quiz. O sea, si estuviéramos en clase presencial, les diría en este momento, saquen una hojita y le ponen un nombre, ¿verdad? Y yo les preguntaría, ¿qué es lo que pasó en este libro? ¿Hay aquí una contradicción? ¿Se contradice Aristóteles? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Cómo? Si sí, entonces, ¿en qué consiste la contradicción? Y si no, entonces, ¿cómo la solventamos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo responderían ante esto? Realmente no son muchas páginas las que separan una afirmación de otra. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Quién se anima? Hola, Adelante. no estoy muy seguro, pero en el texto leí que hay algo sobre hacer que las formas, o bueno, tal vez los universales, como que se mezclen con las entidades corruptibles y que tal vez por esto, digamos, viene esta contradicción de que antes era el universal como entidad y ahora se dice que no puede ser entidad. Sí, ahí habría que ver qué es lo que estás entendiendo como esa mezcla, digamos, de universal y entidades corruptibles, ¿verdad? Pero, Es que, bueno, profe, lo que ajá. entendí es que la forma abarca una multiplicidad, ¿verdad? Y como multiplicidad no puede, supongo que ser entidad, ¿verdad? Porque estaríamos tomando el universal de las cosas, no estaremos tomando algo determinado. Ok.
Yo les haría una pregunta, ahora sí, como para ir orientando también el análisis y ya con esto voy respondiendo también, de esta aparente contradicción. ¿Qué es un universal? ¿Alguien que me lo recuerde? Era un conjunto. No, ese era el género. Ah, ok. ¿Era un Pero, universal? profe, estábamos hablando de género como subconjunto del universal también, ¿no? Género como un conjunto que está construido a partir a partir del agrupamiento, ¿verdad? De todos los individuos que son reconocidos por el mismo universal. O sea, hay una relación entre universal y género, por supuesto. Pero, por no ejemplo, son cuando uno. decíamos que el universal de los animales incluye al género de los mamíferos, No, el universal el universal animal o animales se refiere, no los incluye, sino que se refiere a los géneros que están contenidos dentro del grupo que llamamos animales. Porque es que no es lo mismo el conjunto que el universal. Entonces, voy a explicar otra vez qué es un universal. Recuerden que un universal era un concepto y que como tal es que nos sirve como etiqueta para referirnos a una diversidad de individuos que podríamos decir son del mismo tipo. El universal en ese sentido es un concepto. Es un concepto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de la aparente contradicción? Bueno, el universal, vean que acá, y por eso también si quieren, después revisan la clase y van a ver que ha habido como ciertas pistas a lo largo de la clase. Aquí, cuando estábamos hablando de la entidad o de los tipos de entidad, yo les decía que tanto la esencia como el sujeto eran como las más concretas y que el universal y el género eran como las más abstractas. Segundo, después estábamos tratando de ver con Aristóteles cuál es esa cosa de la cual decimos en última instancia que, con el cual en última instancia se relaciona la esencia. La esencia parece ser que es del compuesto y por lo tanto de algo concreto. No es ni de la forma ni de la materia. Y después Aristóteles pasa a hablarnos de los problemas que tiene el universal para ser considerado como entidad. El asunto es que efectivamente tenemos problemas para entender el universal como entidad siempre que hagamos la distinción entre dos tipos de sustancias, que las habíamos visto en clase. ¿Qué tipo de sustancia es el universal? ¿Sustancia primera o sustancia segunda? Sustancia segunda. Efectivamente. Entonces, vean que aquí Aristóteles en esta lista nos está diciendo los tipos de entidad como formas de decir que las cosas son. Como cosas que podemos decir que son. Sin distinguir entre sustancia primera y sustancia segunda. Porque sustancia primera y sustancia segunda son formas de ser sustancia. Efectivamente. Ahora, el asunto es que cuando Aristóteles nos hace esta otra clarificación, está hablándonos de compuestos. Y el compuesto, habíamos dicho, es el sujeto último el cual ya no se predica de nada más. Por lo tanto, aquí Aristóteles está como lo que decía Marco. Cuando Aristóteles en la otra parte del texto está haciendo anotaciones de la entidad en general, tanto entendiendo dentro de esa entidad las sustancias primeras como las segundas. Pero aquí nos está hablando del concreto que es el compuesto. De las cosas compuestas, entonces, estamos hablando de una esencia que está más bien precisamente en esa sustancia primera. Y el universal, como tal, como concepto, siempre se dice de otra cosa. ¿Por qué? Porque es común a muchos, porque se dice de un sujeto, porque se da en otra entidad
Y esta cuarta, que podríamos precisar un poco o pedirle precisiones a Aristóteles, parece ser que está compuesta de entidades que están contenidas en ella. Entonces, en la primera lista, Aristóteles se está refiriendo a la entidad en general, y en la segunda, cuando nos saca al universal de la entidad, es porque lo que nos está diciendo es, si nos fijamos solo en la entidad como aquello que es sustancia primera, el universal entonces no puede ser una sustancia. Tiene necesariamente que ser una sustancia segunda, por supuesto, siempre. Esa sería una manera de explicar esas dos referencias o ese problema que tenemos hacia el final del libro séptimo en relación con lo que estaba pasando al inicio del libro séptimo. ¿Se entiende? ¿Cuántos hubieran sacado en el quiz? Esta pregunta es complicada, yo lo sé. Pero en todo caso es una muy buena pregunta, como para que vuelvan a revisar sus apuntes y como para que traten de darles algún tipo de cierre. Voy a ir deteniendo la grabación ahorita porque ya con esto estamos cerrando la primera parte de nuestra revisión de Aristóteles.